Bienvenidos a Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Ayurranucanchiwa Cangueche, Kaikuna Caguangapa Micanchi. La guerra y las violaciones de derechos humanos. Territorios indígenas en Colombia se encuentran en alto riesgo por presencia de grupos armados e intereses económicos. Punto de Víctimas en los diálogos de La Habana debe tener en cuenta problemáticas de los pueblos indígenas. La presencia de grupos armados legales e ilegales ha marcado la historia del Consejo Regional Indígena de Caldas. Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Saludamos a los 102 pueblos indígenas del territorio colombiano. También saludamos a nuestra compañera del pueblo Inga, Lisbeth Hacanamijoy. Gracias, Óscar. De igual manera saludamos a todos los pueblos mestizos y afrocolombianos que cada semana nos acompañan en Colombia Nativa. Los pueblos indígenas se encuentran en permanentes riesgos por intereses económicos que en cada región buscan apropiarse de sus territorios. Lisbeth, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Así es, Óscar. La presencia de actores armados, megaproyectos, gran minería y agronegocios generan grandes afectaciones en nuestros pueblos, poniendo a muchos de ellos en alto riesgo de exterminio físico y cultural. Crítica es la situación que viven los 102 pueblos indígenas ante los efectos adversos que viven a causa del conflicto armado, la pobreza, el abandono estatal y la imposición de un modelo económico que destruye su cultura, su territorio y su vida misma. Nosotros no tenemos nada que hablar con las multinacionales, nosotros tenemos que hablar es con el gobierno de estas licencias que ya están otorgadas por el gobierno. Yo creo que eso es una de las amenazas más grandes que tiene la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre todo en el territorio del pueblo Wiwa. Mientras los pueblos originarios reaccionan ante esta realidad, las transnacionales avaladas por el gobierno nacional ya hacen presencia en los territorios indígenas. Habían echado líneas ya, líneas común y corriente por todos lados y eso estaban haciendo puentes y de todo. Y entonces él fue con otras capitanías de Amorúa, fueron y les tumbaron unas casas que habían hecho y les tumbaron una línea y les dijeron que los iban a mandar a matar, que tenían que desocuparles y si no, que los mandaban a matar. Tenemos una situación de amenaza de la Guardia Indígena, de la comunidad indígena de Morichito, a raíz de la invasión que están haciendo unos pescadores de saqueo al resguardo. ¿Cómo vivir en paz y dignidad cuando el conflicto armado atenta contra los derechos territoriales y colectivos de los pueblos indígenas? Allá hay toda clase de grupos, presencia del tal rastrojo, la tal águila, el urabeño, entonces todo eso es una amenaza para nosotros. Y como todos esos grupos utilizan para bien sea informantes, colaboradores y todo eso no ponen en riesgo. La guerra y las violaciones de derechos humanos cometidas en los territorios indígenas generan desplazamiento, miedo, desarraigo y extrema pobreza, a lo que se suma la situación de degradación social y mendicidad por la que pasan muchos indígenas desplazados en las ciudades. El conflicto armado que nos hizo desplazar ya del resguardo, porque ahí eran los que habitaban, eran los paramilitares. Y debido a eso mataron muchas familias, miembros de indígenas Enaca. A causa de eso también violaciones de las niñas, unas niñas pequeñitas y eso ya, ahí mire que eso es grave, niñas de 8 o 10 años por ahí andando con hombres para arriba y para abajo, sorbiendo gasolina, sorbiendo boxer y así sucesivamente por las calles ya, a causa de eso porque los han sacado de las comunidades. En alarmante vulnerabilidad viven los pueblos indígenas sin encontrar garantías suficientes para el cumplimiento de sus derechos y para frenar el exterminio físico y cultural al que son sometidos. Desde que se iniciaron los diálogos de paz en La Habana, las víctimas han pedido su participación activa, especialmente en el punto 5, donde los pueblos indígenas y las organizaciones de víctimas pueden presentar sus propuestas. Por esta razón, piden garantías para su participación en la mesa de negociaciones.
La inclusión de las víctimas en los diálogos de La Habana es un importante avance para pensar en la posible paz en Colombia. El pronunciamiento del Gobierno Nacional y las FARC ha sido bien recibido por las organizaciones que trabajan por los derechos de las víctimas del conflicto armado. ¿Estamos dispuestos a concertar con el gobierno? Es uno de los puntos más importantes y yo creo que más difíciles de resolver. Muy importante porque en realidad un conflicto armado no se puede resolver si las víctimas no están tenidas en cuenta y no se les hace partícipe del proceso de negociación. El hecho de que se aborde la discusión de este punto marca una importante diferencia con anteriores diálogos de paz. Sin embargo, es claro que el reconocimiento de responsabilidades hacia las víctimas debe ser tanto por parte de las FARC como del Estado. Pensamos que se trata también aquí de discutir un fenómeno que tiene que ver con la criminalidad estatal. Estamos hablando de que para el movimiento sigue siendo hoy vigente poder reseñar que en Colombia existen crímenes del Estado colombiano, es decir, crímenes del sistema o crímenes cometidos por funcionarios públicos en el marco no de acciones aisladas, sino como una política sistemática y generalizada. Por esto, las organizaciones de víctimas han manifestado sus expectativas en materia de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición. El movimiento opina que es necesario una reforma a la ley de víctimas. La ley 1448, aunque representa un importante instrumento, hoy tiene serias falencias, entre ellos la participación efectiva de las víctimas. Durante los más de 50 años que lleva el conflicto armado, los pueblos indígenas han sido víctimas de numerosas violaciones de derechos humanos que han llevado a varios pueblos al borde del exterminio. Por eso sus exigencias deben gozar de una atención especial en este punto 5 de La Habana. En el 2012 había 66 pueblos indígenas en vía de exterminio, que es una barbaridad. Pues el mensaje es que cualquier acuerdo de paz que exista tiene que considerar que estos pueblos han sido acosados de manera recurrente y siguen siendo acosados de manera permanente en sus comunidades y tienen los derechos colectivos absolutamente vulnerados. Naciones Unidas y la Universidad Nacional han coordinado con la Mesa de Diálogos de La Habana una serie de foros regionales para la participación de las víctimas, donde se espera que se puedan expresar sus propuestas. Sin embargo, las organizaciones han exigido su presencia en la capital cubana. Bienvenidos al panel de Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. 3 años después de haber emitido el decreto 1448 de la Ley de Víctimas y el 4633, hoy vamos a hablar del tema de reparación. Doctora Iris Marín, ¿se ha garantizado de parte del Estado este tema de reparación a los pueblos indígenas? Sí, digamos, ha sido un proceso que ha presentado muchísimos retos. No vamos a hacer aquí, a negar las dificultades que hay en la atención y reparación a víctimas de las comunidades indígenas. Sin embargo, sí se ha avanzado, pero tal vez se requieren mayores esfuerzos. Hemos hasta el momento iniciado el proceso de reparación con 23 comunidades étnicas indígenas en todo el país. Esas 23 comunidades son comunidades que hemos focalizado debido a que estén, por ejemplo, en autos de la Corte Constitucional que nos piden especial protección, comunidades que están en una situación que ameritan mayor protección. Entonces, a través de la reparación esperamos hacer esto. Y tal vez los dos temas adicionales muy críticos que han sido señalados también por la Honorable Corte Constitucional es que estamos emprendiendo un proceso de reparación en medio del conflicto armado y sabemos que las comunidades indígenas son comunidades que sufren de manera mayor y desproporcionada el conflicto armado por las zonas en las que se encuentran y por los factores históricos de discriminación. No hemos visto un avance de una manera significativa en el sistema de atención y protección a las víctimas. Y también ha sido muy lento lo que tiene que ver con los planes de reparaciones integrales y colectivas para los pueblos indígenas, lo que se refiere a los PIRS. Otra cosa es que no es operativo el sistema de atención a víctimas no digo por lo nacional, digo más por de lo regional y lo local. A veces no hay como una articulación en los sistemas de atención. ¿Qué pasa
con los delitos que se cometen a pueblos, a sectores antes de 1985? Bueno, pues sí, esta fue una decisión que tomó el Congreso de la República y lo que se ha previsto en estos decretos ley y en la misma ley de víctimas ha sido que para víctimas de hechos ocurridos antes de 1985 se puedan desarrollar medidas de satisfacción, de reconocimiento público y político de esos hechos, pero desafortunadamente, digamos, no de atención y medidas de reparación directas a las comunidades. Se mencionaba, por ejemplo, el proceso de paz, el tema de La Habana. ¿Los indígenas sí se sienten representados en esa mesa? Como siempre hemos dicho, nosotros somos actores de paz, no somos actores del conflicto, y eso es lo que hemos hecho ver hacia afuera. Nosotros como organización nacional no desconocemos las acciones que se han hecho hasta el momento. Yo decía a Iris que se ha aumentado el riesgo, pero es para líderes, porque hoy vemos que hay líderes amenazados, ¿no? Tendríamos que sentarnos con la Organización Nacional Indígena de Colombia y con las organizaciones nacionales a construir los protocolos de atención a víctimas, que hasta el momento eso no ha sido posible, que construya el protocolo. Doctora Iris, usted menciona que hay especificaciones para los pueblos que están dentro del auto y para los pueblos que no están dentro del auto. ¿Cuál es esa acción que se está tomando? Nosotros hicimos una priorización de procesos de reparación colectiva de tal manera que la mitad del universo a atender, de la meta, digamos, del gobierno, son comunidades étnicas. Si bien proporcionalmente es una población minoritaria, la afectación ha sido mayor, entonces se fijó ese porcentaje de la mitad. De esa mitad, digamos, un número alto es comunidades étnicas, y uno de los criterios de priorización fue el tema de los autos. Sin embargo, también encontramos comunidades que, no estando reconocidas en un auto de la Corte Constitucional, tenían unas dinámicas de estar rumbo a la extinción o de tener igualmente graves afectaciones de las que nosotros teníamos conocimiento y que no íbamos a esperar a que hubiera un auto de la Corte Constitucional para asumir esa priorización. Háblenos de los retos y los resultados aplazados desde la unidad de víctimas para esta atención. Mientras que haya conflicto armado, pues los procesos de reparación va a ser difícil que sean sostenibles, especialmente en las zonas donde el conflicto todavía es muy fuerte. Vemos la situación del Alto Baudó, de un conflicto armado muy crudo, donde ni siquiera estamos pudiendo entrar nosotros a brindar la atención humanitaria. Hemos pedido al 6CR como organismo humanitario neutral que pueda hacer esa atención humanitaria porque no nos es posible. Entonces el tema del conflicto armado es crítico. Bueno, para finalizar, las exigencias para que pues las respuestas sean efectivas frente al tema, Gilberto. Yo creería que acciones que nos permitan a puntualizar casos, como el caso de los retornos, a puntualizar casos en lo que tiene que ver con los planes integrales de reparación, nos puedan llevar al esclarecimiento de muchas cosas, en el caso de lo que se refiere a verdad. También, o sea, no, lo que vemos que está muy quieto es lo que tiene que ver con justicia en el marco del decreto con fuerza de ley. No han habido avances en eso, sí es importante que la unidad pueda articularse con la Fiscalía para dar resultados en lo que tiene que ver con lo que es judicialización de casos. Agradecemos a nuestros invitados quienes nos hablaron sobre la reparación a víctimas dentro del marco 1448 de la Ley de Víctimas. Ya volvemos en Colombia Nativa. Machamueche en Colombia Nativa. La historia indígena ha sido escrita con sangre. Por décadas se han violado los derechos humanos y eso les quemaban tiros. Pegó directamente en la cara. No se está haciendo nada en nuestra comunidad. Si nosotros vamos a estar aquí, que nos mate aquí en nuestro territorio. Porque ya esa es otra fuerza de mucho poder que manejan también sus grupos armados con todos. Es una cosa muy fuerte. Hubo una época que estaba calmado, pero nuevamente eso se ha reactivado. Ya no transportan por vía aérea, primero lo transportaban por vía fluvial, eso ya los altos narcóticos también lo han ido, ha sido la presión que lo han ido
cogiendo, digamos, en pleno mar afuera. Y ahora ya ellos han cogido otra vía, que son ya cruzando cerros, caminos, pasando a Panamá, territorio panameño. Y entonces por eso yo daba mi información de que ya no están utilizando a nuestros jóvenes como mulas transportando esa mercancía. Lisbeth, en Caldas, la presencia de actores armados, legales e ilegales, es la constante desde la década de los 80. En este contexto, el Consejo Regional Indígena de Caldas ha estado marcado por los asesinatos, las desapariciones y las amenazas en contra de sus líderes. Efectivamente, Óscar. La lucha por los derechos territoriales y culturales del pueblo indígena en Verachamí de Río Sucio Caldas obedece a un proceso de resistencia permanente en la que la organización no ha desfallecido y por el contrario se arraiga en la defensa de sus derechos colectivos como pueblo. En este momento tenemos alrededor de 36 desaparecidos. No tenemos noticias de ellos, no se sabe en dónde fueron a parar. Lo que sí sabemos fue que lo sacó para entonces el F2 perteneciente a las fuerzas de seguridad del Estado. En un largo proceso de lucha y reivindicación territorial, los en Verachamí de Caldas inician un proceso político electoral que les significa asesinatos, desapariciones y amenazas para sus líderes. Fue así como en 1987 se decide sacar un candidato por primera vez del movimiento indígena a la alcaldía de Río Sucio. José Gilberto Motato, le decían el posible alcalde de los pies descalzos. Desafortunadamente, hacia los años 89, en el 89, él fue asesinado pues, a causa pues, de esa misma aspiración política que se tenía. Ahí empieza la hecatombe para el departamento de Caldas. Empieza el señalamiento, para entonces la presencia guerrillera, la insurgencia del EPL era muy fuerte y no queda otra cosa para los enemigos del proceso que vincular al movimiento indígena con las acciones insurgentes. Gabriel Ángel Cartagena se recuerda como parte de la masacre de la Herradura. El día que iba a ser el lanzamiento de su campaña, el 8 de junio de 2003, pues fue sorprendido por las balas enemigas, junto a 3 compañeros más. Fue asesinado por paramilitares del Frente Cacique Pipintá, de donde hubo participación incluso de un militar. Ya para el año 2000 nuevamente intentamos con una candidata, María Fabiola Largo, pues la misma que asesinaron. Ahí se recompone el movimiento indígena y más por orgullo nosotros dijimos, nos matan uno, ponemos otro. En 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declara medidas cautelares para la protección de estas comunidades. Esto ha reducido parcialmente los impactos del conflicto, aunque el proceso de lucha continúa con mayor empoderamiento. Por ello hemos empuñado nuestros bastones de mando. Quisimos empoderar el proceso político electoral desde la toma de la alcaldía, y la toma del Consejo Municipal, de la Asamblea y lógicamente el Congreso. Hemos tenido la oportunidad de tener esos escenarios, pero eso ha costado, yo pienso que infinidades de sacrificios, entre ellos la muerte de varios dirigentes. Han sido muy dolorosas estas pérdidas, pero nos han permitido que el movimiento como tal se fortalezca y se una más. La historia indígena en Caldas ha sido escrita con sangre, ha sido escrita y ha sido pensada con sudor, ha sido analizada con cansancio, ha sido construida con hambre. Suyaiche, ñam samungapam canche. Machamuechen, Colombia Nativa. Colombia Nativa sigue recorriendo los territorios ancestrales. Esta vez nos encontramos en Tierra Adentro, municipio de Insá, vereda Segovia, con la producción del proyecto político y programa de comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca.
y estamos dando a conocer sobre las iniciativas de producción de los pueblos indígenas desde acá en Tierra Adentro. Generalmente, cuando se habla del Cauca en los grandes medios de comunicación privados es haciendo referencia a la violencia y no tienen en cuenta las diversas iniciativas de los pueblos indígenas del suroccidente del país. El programa de Café Tierra Adentro nace desde el 2002 con la iniciativa de unos productores. El proyecto alternativo de la Asociación de Cabildos del Pueblo Nasa en Tierra Adentro entrega lo mejor de la identidad indígena a un producto poco conocido en Colombia, pero que ya se hace célebre a nivel internacional. La idea de la comercialización es exportar el café. Actualmente hacemos parte de 1.500 familias vinculadas al programa del café, 400 familias certificadas orgánicas con la empresa Biolatina. Actualmente se exporta café hacia Alemania, Estados Unidos. El Café Tierra Adentro ha ganado reconocimiento por anteponer al comercio neoliberal el cuidado de la salud de las personas que lo consumen. De ninguna manera se utilicen los químicos, ¿no? Hacer los abonos orgánicos en la finca, puede ser los abonos de compost o el Super 7 o diferentes clases de abonos que se hacen pero orgánicos. Los campesinos e indígenas de Tierra Adentro promueven la producción limpia y alternativa de su café a partir de las gestiones de las autoridades indígenas. Como pueden ver es la trilladora. El monitor de selección igualmente se encuentra porque pues aquí estamos seleccionando el café por los diferentes calibres. Los indígenas Nasa y los campesinos de Tierra Adentro buscan que a través de sus diversos productos limpios se puedan beneficiar a más de 1.500 familias de la región para fortalecer sus procesos organizativos y defensa del territorio. Tukulkuna yukanchim sugyape kanga, nukanchip kausaita michangapa y nukanchip alpamamata michangapa. Chasa kajilla kausangapam kanchi. Paidit Astechabu Mamasbayugima.